Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Bueno, como veis, ambiente navideño, todo muy chiqui chiqui, como dicen allí. Am, este vídeo va de las novedades que vamos a tener para el año que viene, algunas de las novedades, no todas, ¿vale? Algunas. Algunas muy chulas, sí. Algunas un poco... ¿cómo? Sí, aquí hay de todo. Lo bueno que tiene esta gente, macho, es que no paran de currar. Parece mentira que sean rusos. No paran de currar y no paran de darnos sorpresas. Primer trimestre del año. Vamos a tener un nuevo mapa. Todavía no se ha hablado nada. Supongo que ahora para enero empezaremos a ver un poco qué es ese mapa y de dónde es, porque normalmente esto lo que hacen son de regiones de allí, de Rusia. Te puedes esperar cualquier cosa, desde, yo que sé, la batalla de Moscú o la batalla de eh, San Petersburgo, cualquier cosa, cualquier cosa. No creo yo que se salgan mucho de la región. Pero sí es cierto que lo que nos dijeron estos meses atrás es que cada año va a haber un mapa nuevo. Y eso, pues oye, alegra la vista y el juego, por supuesto. Vamos a tener cambios en aeródromo. Se hizo una encuesta a los jugadores y se les pidió que dijeran qué mapa querían cambiar, que hubiese cambios, porque hay mapas muy antiguos y hay que hacerles ya cambios. Bien, pues el que más puntuación sacó para hacer los cambios fue Aeródromo. Otra cosa buena que tiene esta gente que le pregunta mucho a sus jugadores. Oye, ¿qué carros creéis que hay que nerfearlos? ¿Qué carros creéis que hay que bufear? ¿Qué mapas creéis que hay que cambiar? Pues todo eso esta gente te, eh, te lo, te lo pregunta. ¿Sabes? No es como WOT, que te dice, esto es lo que hay, si te gusta bien y si no, pues vete a otro sitio. Bueno, pues aquí por lo menos te preguntan. Am, Tenemos el mapa nuevo. Bueno, ahora, hasta si no recuerdo mal, el 12, no sé si es el 12, sí, el 12 de enero, tenemos al 50% lo que es prácticamente todo. Están de rebajas. Desde comprar, pues desde la compra de consumibles al 50%, que se agradece, directivas, reservas personales, todo. Y tenemos también el bono para la conversión de experiencia libre de 1 a 40, lo cual está muy bien. Y más para los que buscamos experiencia libre como locos para terminar la segunda parte um, del proyecto Orbit, que aún no ha salido y yo ya casi la tengo terminada. ¿Eh? Ahora ya cuando salgan los carros me darán todo para ti. Vale, pues es que eso hay que currárselo. Hay que currárselo. No es, bueno, cuando salga empiezas a funcionar con él. No. Tú sigue sacando líneas, sigue acumulando puntos, ¿eh? y, y ya cuando salga, pues fíjate, necesito 2000 puntos y tengo 1665. Ahora termino esta fase y ya tengo todos los carros, me faltaría un tier 11. Ah, en fin, mm, jugar y jugar. ¿Qué vamos a tener en la segunda parte del proyecto Orbit? Bueno, pues como sabéis, tenemos los tres Tier 11. Uno es el Project F, francés, Tier 11. Parece una RL con bien de esteroides. Cargador de 3 disparos. Aquí está. 3 segundos entre disparo y disparo. Penetración un pelín más que un tier 10 por lo general. 560 daño. Los franceses tienen cañones que hacen mucho daño. Eh, en fin, tarda un poquito en apuntar. Tiene la dispersión bastante elevada.
Es un carro de proximidad, porque aparte su habilidad es la de embestida. O sea, tú le das a la habilidad y esto se transforma en un ariete y ¡plop! A pegar porrazos. Blindaje 200 y 330 en la torreta. Aquí es penetrable, que lo sepáis. Y aquí, bueno, en fin. Cada uno tiene sus cosillas, no son inmortales, ni mucho menos. Segundo, el Champion. Británico, Tier 11. Un cañón que da miedito. 268 de penetración, 650 de alfa. Pega unos porrazos muy chulos. Pero tarda 17 segundos de base en recargar. Te lo puedes bajar a 15, 14 y algo, 15. Y el DPM seguramente te lo lleves a casi 3000. La, tiene algo mejor de dispersión, pero es un cañón muy, muy, muy grande, de 152 milímetros. Y eso se nota. 195 de blindaje en el chasis y 300 en la torreta. Aquí es complicadillo sacudirle, sinceramente. Y luego tenemos el Eisbar. El Eisbar es el alemán, cañón de 120 milímetros, 274 de penetración, fantástico, y 400 de alfa. No está mal, pero es que tarda en recargar 7,67, que es nada. Tiempo de apuntamiento no está nada mal y dispersión 0,33. A ver, se puede mejorar desde luego. Una buena tripulación y un buen equipamiento lo mejoras de largo. 3129 de DPM, con lo cual va genial. Pero, claro, siempre hay un pero. 130 de blindaje en el frontal, en el chasis, y 275 en la torreta. A ver, ¿es complicado acertarle en la torreta? Sí, porque tendrías que disparar aquí detrás o en la ametralladora. En fin, son... lo que te dan por un lado te lo quitan por otro. A ver, no son inmortales, ni mucho menos. El Type 60P4. ¿Veis la numeración que tiene? El 201. Es el primer carro de la segunda fase. Segunda fase, primer carro. Es un ligero, rápido... no sé si tengo las características por aquí. No, no las tengo. Muy blando, extremadamente blando, con 2 cañones. Es de regalo, ¿vale? O sea, tampoco vamos a pedirle demasiado. El Merkava M48 es el chasis del Merkava con la torreta del M48. Blindaje Regulinchi porque es un medio, es un tier 9, ¿vale? Pero es un medio y no tiene mucho blindaje, así que ojito con él. Lo tenemos aquí. Si os dais cuenta, la numeración que tiene es la 202, que es de la segunda fase, el segundo carro. Tiene un muy buen cañón para ser un tier 9. 260 y 360 de alfa. 7 segundos y medio en recargar, te vas a ir a 6 segundos y algo. 1,82 de apuntamiento, genial, y 0,33 de dispersión. Todo es mejorable. Blindaje, a ver, es un medio, ¿vale? No vamos a pedirle muchas más cositas. Este es el Type 60 Proto 4. A ver, ¿es un carro extraño? Sí. Es un carro que... es un ligero, muy rápido, con doble cañón, ya está. Que esto les da por una tontería igual que a los otros. Y no se bajan del burro. Y este es el tercer carro que va a salir en el proyecto Orbit. Es lo único que nos han dado esta foto, que es el MPT-59. Es un medio americano con un chasis un tanto rarete, la torreta super plana, en fin. No podemos ver el número porque lo tiene aquí arriba, pero creemos que es el tercero que va a salir en el proyecto Orbit. Sabes que siempre hay 3 carros y luego una línea desarrollable.
Vale, en la primera etapa del proyecto Orbit, la línea desarrollable fueron las artillerías de asedio, ¿vale? Fueron estas de aquí, las artillerías de asedio, que yo, bueno, cogí, empecé con el primero, no me agradó mucho, eh, pero bueno, hay gente que le gusta, para gustos colores. O sea, es esta. Ah, vamos a tener tres líneas desarrollables. Tres. Tres nuevas líneas. Sí, una barbaridad. Una es una artillería. Que lo que creemos es que la van a meter en el proyecto Orbit para desarrollarla. Son artillerías suecas. Ahí está, artillería sueca. Este es el Tier 10, el VK-155 Prototype. Cañón de 15 centímetros, 155. Hace pupita, sí, además tiene un cargador de dos disparos. No ha salido gran cosa de esta línea porque, claro, todo lo guardan un poquito en secreto. Lo que pasa que de vez en cuando, pues, se sale algo, ¿vale? El motor es un Boeing, o sea que va a correr, casi vuela abajo. Están ocultas las características, evidentemente. Pero bueno, no se le ve muy mal. 32 segundos en recargar, 3,5 segundos en cierre de retícula, 0,7 dispersión, es mucho, pero en daño por minuto tiene un 3110. O sea que esto hace un daño terrorífico. Sí. Uh, otra línea que va a ser desarrollable son estos carritos que a alguno le sonará porque están en el otro servidor. Estos son checos, lo que pasa que, bueno, aquí tenemos la Unión de Naciones, que es como un cajón desastre. Ahí se puede meter cualquier cosa. Todo entra ahí. Todo. El Britva VZ682 Britva. Son cañones automáticos, ¿vale? Es pum, 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 pum y pum, pum, pum. Medios, rápidos, buenos cañones. Para el que le guste este tipo de carros, va a ser una locura. Rezachka, joder, RDT 62. Si os dais cuenta, tiene la misma torreta que el Tier 10 en Europa. Es exactamente igual. Ya os he hablado muchas veces del intercambio de cromos. Yo te doy esto, tú me das esto, tú esto, yo esto, y así estamos. Esto va a ser otra línea, ya os digo, desarrollable para la Unión de Naciones. ¿Vale? Que es otra de las naciones que tenemos nosotros aquí. Tenemos más mapas, más naciones, más líneas, más de todo. Más de todo. Ese es este y este es otro que tengo del VZ-155. A ver, recámara afuera, igual que el Vulcan. Es pequeño, no es un carro muy grande y parece ser que va a dar muy buenas alegrías. Y más aquí que las artillerías no están... no les han cortado los huevos Kinder. No, aquí van a escape libre. Sí. Esto es una... En fin, es una barbaridad. Y luego la otra línea que tenemos, la otra línea que vamos a tener de carros desarrollables, es una rama de pesados soviéticos, súper pesados, no pesados, súper pesados soviéticos. Sí. El TET-100, lo tenemos aquí, que es una bestia, yo ya lo he visto en alguna partida. Es una bestia, pero claro, cuando te enfrentas a 4 tier 10, pues por muy bestia que seas, te dan por todos los lados. El KV-90, creo que tengo alguna foto más por aquí del KV-90. Sí. Este es el KV-90. El TET-100. Además, estos van con cargador, ¿eh? O sea, cargador de dos disparos.
28 segundos en recargar, vale. 4 segundos entre disparo y disparo, pero fijaros, 2,50 de blindaje y 2,80 en la torreta. A este le resbala todo, menos en el Glacis, claro. Ese es su punto débil. KV90, vamos, que no se han roto mucho la cabeza a la hora de algo simple y ya está. Ahí los tenemos, el KV90. A ver, son carros, ya os digo, son súper pesados. O sea, son un tocho. Lento, difícil de girar, de llevar y bueno, pues en fin. Esto es para estar ahí, chocando las cositas de mear. Venga, ahí, pum. Tenemos el KV4 Mikhailovna, que es este de aquí. Este de aquí, KV4 Mikhailovna, que es la torreta del KV3. Y luego tenemos el KV4 Fedorenko, que es este de aquí. Tiene una torreta extremadamente rara, con un huevo Kinder aquí arriba, que es absurdo y estúpido, porque todo le va a ir ahí. Pensamos un poquito. ¿Para qué le pones eso ahí arriba, esa ametralladora tan rara? En fin. Bueno, tier 7, 8, 9 y tier 10. Esta va a ser la tercera línea desarrollable. 3 líneas desarrollables. Creo que tengo aquí, esto es. Y el KV4 Genia. Este me parece que es el premium que va a salir de esta línea, ¿vale? También cargador de 3 disparos, 4 segundos entre disparo y disparo y 30 segundos de recarga. Menos 11 y más 20. Menos 11 tiene esto. O sea que como te pongas un poquito ahí descrestando, tiras cañón para abajo, esto te va a rebotar todo. Sí, 2,59 de cierre de retícula, 0,37 de dispersión, 2000 de DPM. A ver, ¿no es una maravilla? No. Pero fijaros, 2,30 de blindaje frontal y 2,50 en la torreta. Bastante decente. Bastante. Y además corre 45 kilómetros por hora. 46, perdón. 46, yo creo que es el soviético pesado más rápido de todos. Sí, sí, sí. Bárbaro. ¿Qué más tenemos? Ah, sí. El Coutelas, francés, cazacarros, tier 8. Estos son carros que van a ir saliendo durante el 2026. Pues algunos saldrán de premios en algún evento, yo qué sé, temas varios. Bastante decente este carrito, sí, bastante decente. Este cazacarros. Luego tenemos el Capitán. Algunos sonará, ¿verdad? Sí, pues es lo que digo. Si alguno todavía piensa que Wargaming y estas son empresas diferentes, macho, que deje el juego, se vaya a jugar a Minecraft o con las Barbies. Porque es que más claro, agua. O sea, a ver, blanco y en botella, no hay más. No hay más. Este va a ser premium también. El Celestial. Hay que darle un poquito de ambientación. Blindaje regulinchi, torreta fantástica, aquí no entra ni el aire. Tiene sus puntos débiles, evidentemente. Creo que tengo aquí, esta foto se va a ver mejor. Cargador de 3 disparos. 4,5 entre disparo y disparo. Yo creo que es mucho. Creo. Para mi gusto. Penetración 2,18. Va. Ni mucho ni poco ni nada. 4,80 de alfa, bastante bueno. Menos 8 de presión, más 12 de elevación. 2,21 el cierre de retícula es bastante. Todo lo que pase de 2 segundos es demasiado. Y 0,36 no está mal. 130 de blindaje y 150 de blindaje frontal.
A ver, es una torreta que es bastante peculiar y va a ser complicadillo darle en la torreta. 40 kilómetros por hora, en fin, pues no está mal. Otro que tenemos, el ERAC 105 Prototype. Este salió en Europa, ahora va a salir aquí, como veis, blanco y en botella. No es un carro que me agrade porque a mí no me agradan estos ligeros, no tiene blindaje, eh, 3 disparos, 3,75 entre disparo y disparo, que es mucho, y 30 segundos en recargar, que es mucho. Para un ligero, a ver, es que estos carros son, o sea, pasar directamente del daño, porque estos carros no son para disparar, no son para hacer daño. Estos carros son para espotear y suicidarse. Ya está. Y aquí eso lo hacen muy requete bien. Sobre todo lo de suicidarse. Lo de espotear es otra historia. Pero suicidarse es que lo hacen, vamos, tienen un arte. No lo he visto yo en otro juego. 68 kilómetros por hora de base. Si le metes un turbo te vas a 73 kilómetros por hora. Ahí en nada. Ahí en nada. Gira muy bien, se mueve muy bien. No tiene blindaje. Es 0, 20, 25. Nada. Es un carro para espotear. Se acabó. No hay más. ¿Qué más tenemos por ahí? Otro. El Object 278. Bastante decente el blindaje, 215 y 376, bastante decente, 305. Torreta es más blanda que el chasis, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es la evolución del 277. Aquí lo tenemos, con cargador también. Vale, antes les daba por los dobles cañones, ahora ya con cargadores. Vamos, un carro soviético con cargador, pero vete. En fin, y este es un cargador inverso, lo que tiene. 3 disparos, 3 segundos entre disparo y disparo, y 46, 47 segundos en recarga completa. A ver. No lo veo yo ahí en primera línea, sinceramente. No lo veo. 57 kilómetros por hora. Ojito que vienen curvas, Y es un pesado. Es un pesado. A ver qué más tenemos por ahí. El TED 100. Ya os he dicho que el blindaje es bastante decente, menos aquí en el Glacis. De la línea de super pesados desarrollables, aquí no entra nada. Aquí tienes que tirarle un edificio de 3 plantas. Y aquí, pues, bueno, sí, con oro es penetrable. Por eso os digo que no son inmortales, ni mucho menos. Ni mucho menos. ¿Están bien? Sí. ¿Son lentos? Mucho. Este corre 25 kilómetros por hora. Pero claro, tiene un blindaje bastante decentillo, sí. El cañón, es que fíjate. Mm, cogerlo con pincita, ¿vale? Estos súper pesados. Y bueno, pues esos son los que tenemos, los especiales, las nuevas ramas, los carros que van a salir. Ya sabéis, 3 ramas nuevas, 3 super pesados soviéticos, medios de la Unión de Naciones con cañones automáticos. Va a ser bastante divertidos estos, sí. Y por otro lado tenemos las artillerías suecas, que tienen también muy buena pintilla. Esta gente, ya os digo que um, desarrollo, lo que haga falta. El nuevo mapa, línea del frente con misiones especiales para cada jugador. Ojito, a lo mejor a ti te sale una misión de, yo qué sé, pues capturar la base durante no sé cuántos segundos. Y a otro le sale destruir 7 cazacarros. O sea, aparte de las misiones, de lo que tienes en la línea del frente, vas a tener misiones específicas para cada jugador. Brutal, brutal.
Ah, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más vamos a tener? Bueno, aparte de tendremos el evento de Marte, Waffentrager, tenemos también, hay otro evento por ahí que se me está despistando. La grieta, la grieta también la vamos a tener otra vez. Como siempre digo, esto es un no parar. La segunda fase del proyecto Orbit aquí es venga, 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 venga. Y, tienes tantos eventos que al final no sabes cómo centrarte. A uno, a otro, a otro. Más luego las misiones, más luego... Fijaros que ahora aquí en Navidades tenemos las tareas de Papá Noel, más las misiones diarias y las misiones de Papá Noel semanales. Es que esto, yo llevo casi 2 años en Lesta jugando y está orientado única y exclusivamente a jugar, que el jugador esté jugando constantemente, jugar, jugar y jugar. Claro, así pasa que tenemos 250 a estas horas, joder, que es que son las 12, un día diario. Fin de semana hemos tenido 400.000 jugadores, 370.000. Hemos tenido picos de 404.000 jugadores, que es una bestialidad. Una bestialidad. Sí. Pero es que esto es Mirtankov, esto es Lesta. Es jugar y jugar y jugar y jugar. ¿Qué más os puedo decir? En fin, eh, para los nuevos que están entrando, porque está viniendo prácticamente gente todos los días, deciros, antes de haceros la cuenta y tal, poneros en contacto con nosotros y nosotros os diremos qué es lo que tenéis que hacer. Si quieres comprar, si no te quieres comprar, os daremos los códigos para que no empecéis desde cero, sino con carros premium, con oro, con plata, en fin, no empezar de cero. Ah, siempre dejo el enlace del Discord nuestro, os metéis, ¿eh? Y os ponéis en contacto con alguno de nosotros y os orientamos en todo lo que os haga falta. Y bueno, pues este ha sido las novedades que vamos a tener, algunas, no todas, porque luego va a haber cambios. Va a haber cambios en las tripulaciones. El menú de las tripulaciones va a cambiar. Sí, lo van a dar un poquito más... ah, bueno, revitalizarlo un poquito. Vale, me parece bien. Vamos a tener dos fases. Creo que es el segundo trimestre y cuarto trimestre del año. Eh, vamos a tener rebalanceos de mapas. El RNG, el emparejamiento también por rol del vehículo. En fin, se están haciendo cositas para que sea más agradable mm, jugar dentro de las complicaciones que tiene jugar con estos cabestros. Porque lamentablemente son muy, muy, muy malos jugando. Muy malos. Y hacen cosas rarísimas. Y dices, ¿pero qué estás haciendo, puñetas? En fin, son rusos, no se les puede pedir demasiado. Bastante, bastante, que le dan al botón de a jugar. En fin, y después de esta somera crítica, bueno, pues tenemos muchas cositas en el 2026 y según me vaya enterando de cositas nuevas, las iré soltando. Así que, señores, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima partida. Chaito.